Nos vamos de una vez con nuestra invitada, Mauricio, su invitada, que advierte que Pacho Malo, sí, el mismo que ustedes han escuchado, que está vinculado a estos cuestionamientos muy serios, que pues sale a relucir el nombre de la ahora fiscal encargada, Marta Mancera, pues ella dice que este funcionario del CTI de la Fiscalía en Buenaventura desde hace años la estaba siguiendo ilegalmente, ¿no, Mauricio? Sí, pues la historia es la siguiente. Danelli Estupiñán es una lideresa del puerto de Buenaventura. Ella trabaja con temas ambientales. En el año 2015, ella denunció ante la fiscalía que había recibido unas amenazas de muerte, unas amenazas que recibió y pues obviamente en su condición de lideresa puso estas denuncias ante la Fiscalía General y el investigador en ese entonces que le recibió las noticias, pues nada más y nada menos que era Francisco Martínez, conocido como Pacho Malo. Él le recibió la denuncia y pues esta denuncia con el tiempo, ¿qué pasó? Pues se archivó. Sin embargo, pues detrás de todo esto hay mucha historia y hay mucho más que contar porque ella viene advirtiendo unos seguimientos que le estarían haciendo ilegalmente por parte del CTI a algunos funcionarios. Danelli, bienvenida a Sigue la W. Empecemos por esa denuncia que usted interpuso en el año 2015. Se la recibe este señor Francisco Martínez, conocido como Pacho Malo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Qué pasó con esas investigaciones que usted interpuso en su momento ante la Fiscalía por amenazas de muerte? Muy buenas tardes a la mesa de trabajo de W Radio y a ti. Bueno, yo, como tú lo dices, en el 2015 me tuve que dirigir a la Fiscalía en Buenaventura para interponer esa denuncia, pues dado que yo estaba haciendo una investigación sobre los impactos sociales, culturales y ambientales que el puerto Tezehuén estaba generando, sobre todo en la Comuna 5 de Buenaventura. En ese momento yo no tenía el conocimiento que la persona que había estado a cargo de la toma de la declaración era el funcionario Francisco Javier Ardila. La investigación no progresó. Yo di un permiso para que pudieran acceder a mi teléfono y pues pudieran hacer las labores investigativas, dado que la amenaza había llegado a través de un mensaje de texto. Entonces yo di mi consentimiento, se lo di a él y sorpresivamente, después de hacerle seguimiento al caso, en el expediente mi abogado se da cuenta que se había manifestado, que me habían citado en 7 ocasiones a rendir ampliación de esa denuncia y que yo no me había presentado. Pues realmente a mí nunca llegaron esas citaciones y en septiembre del 2023 me llega una carta de la Fiscalía manifestando que se archiva esa investigación, pues porque la declararon atípica. Sin embargo, había presentado en el 2019 unas pruebas a la Fiscalía donde hay más o menos 15 registros de distintas personas con un mismo patrón, pues que empezaron a hacer seguimiento a mis rutinas. Donde yo estaban ellos también, Cali y Buenaventura también viajaban conmigo detrás, empezaron a hacer vigilancia a mi casa y eso se empezó a intensificar y entonces pues yo decidí tomar registro y se los pasé a la Fiscalía para que ellos pudieran pues estudiar y saber qué estaba pasando y resulta que en una de esas imágenes que yo aporté a la Fiscalía sin nombre porque pues realmente yo no sabía quiénes me seguían, nos informaron ahorita en diciembre del 2023 que en una de esas imágenes aparece el señor Francisco Javier Ardila, Martínez Ardila, y hay que decir pues que en la foto solamente no está él, hay 14 personas más, ¿cierto? Hay registradas, pero que hay un mismo patrón en el registro de los hechos que se evidencian en las pruebas que yo entregué a la Fiscalía. Usted entrega o hace esta denuncia ante la Fiscalía en 2015. Usted nos dice que fue archivada esta investigación porque era atípico el delito por el cual se estaba investigando. Sin embargo, usted advierte
que este señor Francisco Martínez, conocido como Pacho Malo, empezó a hacerle seguimiento. ¿Ese seguimiento durante cuánto tiempo se prolongó y usted considera que tenía algún tipo de relación con las amenazas o posiblemente, supuestamente, pudo haber estado vinculado con esta organización que la amenazó a usted? Bueno, aquí yo quiero aclarar, porque yo entiendo la situación mediática, pero pues también quisiera que quedara claro que yo no he dicho que hay un seguimiento por parte desde el 2015. Lo que hubo fue una amenaza que me llega a mí en ese momento. Me entero ahorita en diciembre de 2023 que él fue la persona que la tomó y la tomó siendo investigador. Y luego, en el 2019, yo empiezo a tomar registros desde el 2019, de enero del 2019 a julio del 2019, y entrego esas fotografías, ¿cierto?, a la Fiscalía, y me entero en diciembre que aparece en una de las fotografías esta persona, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo decir que yo he dicho, lo he denunciado a él como parte de los seguimientos, porque ni siquiera sabía cómo se llamaba ni quién era. Una persona que lo conoce nos advierte y nos dice: en los archivos que tú pasaste a la Fiscalía, en una de las imágenes está esta persona. Y resulta que después de yo haber entregado esas pruebas a la Fiscalía, ¿cierto?, en cadena de custodia, a la semana a mí me llaman, ¿cierto?, una fiscal de Buenaventura, Yané Urrego, y me cita por una llamada telefónica a una audiencia de conciliación, porque yo tenía una denuncia de injuria y calumnia. Y yo le pregunté que quién me había denunciado a mí. Me dijo: usted debe saber. Como ella no me aportó nombres, con mi abogado decidimos hacer un derecho de petición para preguntar quién me había a mí denunciado por injuria y calumnia, y resulta que aportan en la respuesta del derecho de petición, la fiscal Urrego aporta el nombre de de Francisco Javier Ardila, Martínez Ardila, y también el de otro funcionario. El investigador que me está acompañando entra a la página donde están los servidores, donde se puede consultar quién es servidor público o no, y se entera que estas dos personas están vinculadas al CTI de Buenaventura. Pero Danely, para ese momento... Danely, la interrumpo. Para ser un poco también precisos, usted dice que le estaban haciendo algunos seguimientos a algunos funcionarios del CTI, o por lo menos eso es lo que se advierte en las denuncias que usted dio a conocer después de 2019. Dentro de esos seguimientos, esos funcionarios que la estaban siguiendo a usted, ¿estaba el señor Francisco Martínez, conocido como Pacho Malo? Sí, eso es lo que se evidencia en las fotografías. Y luego se evidencia también con la denuncia de calumnia e injuria que interponen pues en mi contra, donde uno de los accionantes es el señor Francisco Javier Martínez Ardila, ¿cierto? Que cuando le preguntamos a la fiscal dice que no los conoce, que no sabe quiénes son, y son compañeros de trabajo pues de ella, porque en ese momento él sí era el director ya del CTI de Buenaventura. Es muy grave lo que estamos escuchando, Danely Estupiñán, para las personas que hasta ahora empiezan con la conexión en W Radio Colombia en YouTube. Ella es una lideresa en Buenaventura y ella advierte que ella fue a llevarle, Mauricio, una denuncia a quien ella consideraba pues un fiscal. Obviamente recurre a él y le hace todo el recuento de la denuncia por parte de amenazas que ella estaba recibiendo, y que después se empieza a enterar que este funcionario pues es el que ahora se conoce como Pacho Malo, que es señalado de vínculos con el narcotráfico en Buenaventura y que estaría vinculado a este escándalo que sale a relucir el nombre de Marta Mancera. Y pues ella también nos dice, Mauricio, algo muy importante, y es que se dio cuenta que este funcionario como que manipuló al interior de la Fiscalía ciertas pruebas y ciertas denuncias que le había hecho la lideresa. Bueno, Danely, yo quiero preguntarle, cuando usted va a entrevistarse con Francisco, este funcionario del CTI en Buenaventura, ¿él qué le dice? Él le dice: no, tranquila, deme toda la información. ¿Y usted en qué momento realmente se entera que él no es la persona que usted creía, que es un agente de la Fiscalía, sino que tiene posiblemente unos vínculos con quienes eran las personas que la estaban a usted amenazando? Bueno, repito que el primer contacto fue en el 2015.
En ese momento él era un investigador. Yo no recuerdo cómo fue la entrevista, solo yo recuerdo que obviamente yo di mi testimonio y que di el permiso para que se registrara mi teléfono, ¿cierto? Y a través de ese teléfono pues accedieron a mis datos. Y lo que recuerdo es que llegamos a esta situación pues porque si se lee el SPOA de ese momento, aparece el nombre de él como la persona que tomó el registro, ¿sí? Es así como se hace el contacto. Ya en el 2010, en el 2019, después del proceso paro cívico y toda la incidencia que tuvimos, entre ellas, pues yo que fui una de las lideresas más visibles del proceso paro cívico, ahí nos percatamos que empezamos a ser seguidos, ¿cierto? En nuestras rutinas, no solo yo, ¿sí? Casi los 12 líderes que fueron los más importantes del proceso cívico empezaron a tener seguimientos y nosotros hicimos la hipótesis de que eran agentes del CTI. Y lo que luego se devela en la fotografía que yo aporto, sin nombres, porque no conocía su rostro y aunque lo vi en el 2015, no recordaba su rostro, ¿cierto? Lo que se devela en esa fotografía y se devela luego en la demanda de injuria y calumnia contra mí, porque él dice que yo en un evento público con nombre y apellido dije que él me seguía, cosa que no es cierto porque yo no tenía nombres, no sabía quién era, yo lo único que hago es aportar unas imágenes y vuelvo, insisto, son 15 imágenes donde hay distintas personas con el mismo patrón y entre ellas se encuentra él, ¿cierto? Y le entrego a la fiscalía. Entonces, Claro. Esta fue la situación. Sí, Danely, usted nos dice, en ese momento cuando yo fui a la fiscalía, pues Francisco era un investigador. Usted en ese momento no lo recuerda bien, pero cuando pasa el tiempo y empiezan ustedes a tener más información, atan cabos de acuerdo a los documentos de quien les recibió la fiscalía, pues usted se da cuenta que esta persona es el mismo señalado como Pacho Malo. En este momento, los vínculos por los que se le acusa a Francisco, el funcionario del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, se le dice, o se dice, de acuerdo a investigaciones, que él tendría vínculos con el narcotráfico. De acuerdo a lo que usted ha investigado, ¿él tiene vínculos con quién? ¿Con narcotráfico? ¿Con quienes le amenazaron a usted? ¿Con bandas de Buenaventura? ¿O exactamente con quién? No, yo esa información pues no la tengo porque yo me entero del prontuario de él con la noticia, pues que fue la noticia base que sacó el periodista Daniel Coronel, y hasta ese momento, insisto, no sabía que se trataba de la misma persona. Quiero que eso quede claro, no sabía que se trataba de la misma persona, solo me percato de ello en diciembre del 2023, cuando alguien que conoce el expediente me dice, ¿sabías que en las informaciones que entregaste a la fiscalía está el director del CTI de Buenaventura que está en todo este escándalo? Le dije, no sabía, porque la verdad no sabía. Entonces, no sé de su prontuario, no sé si es cierto que está vinculado a esas dinámicas ilegales en Buenaventura, eso lo tendría que determinar pues la misma fiscalía con la polémica que tiene ahora. Yo solo sé que vivía seguimientos de manera frecuente, incluso que siguen, porque hasta diciembre del 2023 mis hombres de protección registraron seguimientos, declaramos ilegales, porque le preguntamos a la fiscalía si tenía alguna investigación en mi contra o en la contra de algunos líderes del proceso paro cívico, ¿cierto? Y nos dijeron que no. Como nos dijeron que no, la declaramos ilegal, porque es legal que si tienen una investigación en contra de nosotros, pues pongan inteligencia y usen al CTI para que vigile nuestras rutinas, como no. Entonces, yo no sé de su prontuario, lo único que sé es que sí hay un patrón de seguimiento que no ha sido solo hacia mí, Danella Estupiñán Valencia, sino también a otros líderes y lideresas del paro cívico, y que en uno de esos registros aparece el director del CTI, el exdirector del CTI de Buenaventura, y parte de lo que le hemos pedido a la Fiscalía desde el 2019, incluso saber que él era el director del CTI de Buenaventura, es que aclarara por qué razón, ¿cierto? Yo estoy siendo objeto o víctima de estos seguimientos y por qué razón se vigilan mis rutinas con esta rigurosidad que además entraron a mi casa, ¿cierto? Vulneraron la seguridad de mi casa, vulneran la seguridad de mis correos,
de mi televisor creando cuentas de YouTube y esto que no corresponden a mí porque yo no las he creado, ¿cierto? Y que hubo después también de ello una demanda de alguien que dice pues de que yo he hablado públicamente con nombre y apellido, cosa que no ha sido así porque no lo conocía ni sabía su nombre ni apellido. Y en últimas que hubo después de 6 meses de seguimiento una orden de asesinato en mi contra, donde mi fotografía fue entregada en un barrio de la Comuna 5 en Buenaventura, específicamente el barrio Punta del Este, y se le entrega a los que controlan ese momento el barrio y le dicen que necesitan que hagan el trabajo, claro, ¿cierto? Daniel, que generen pues mi ejecución. Sí. Y ellos se niegan a hacerlo y nos dan esa información y nos dicen pues que les habían pagado para que esto se diera. Y ahí Daniel, me vi obligada a salir de Buenaventura. Daniel, yo digo que todo eso está ahí, creo que el proceso de inteligencia estaba ligado a poder tener información y luego claro, generar bien sea un falso positivo o un asesinato. Danely, muy grave esas denuncias que usted nos está haciendo y bueno, usted dice que le archivaron a usted la investigación por amenazas. Esto fue la denuncia que usted interpuso en 2015. Pero en 2019 usted advierte que 12 líderes del paro cívico de Buenaventura y usted pues han sido víctimas de seguimientos por parte de la Fiscalía, por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía, según lo que nos ha manifestado aquí en esta entrevista. ¿Qué pasó con esa investigación? Usted denunció estos hechos, estos seguimientos. Actualmente, ¿dónde se encuentra esas investigaciones por parte de la Fiscalía? ¿Están en Bogotá, están en Buenaventura, en dónde se encuentran? Bueno, dado que como tú lo manifiestas, nuestra hipótesis es que habían agentes del CTI haciendo estos seguimientos ilegales y que lo hemos podido corroborar de una u otra manera con los últimos hechos. Nosotros exigimos que todas las investigaciones donde hubieran personas del paro cívico vinculadas se desarrollara en el orden nacional y que fueran vinculadas a la Fiscalía de Derechos Humanos. Desde ese entonces es allá donde reposan estos archivos y hay una noticia criminal matriz para mi caso y también para los casos del padre John Reina Ramírez, Yolanda Echeverry, la compañera Leila Andrea Arroyo, María Miguel Arriascos y otros líderes del paro cívico visibles. Entonces esta noticia está allá y esta última, donde están vinculadas estas fotografías, aparece todavía abierta. Es un expediente que está todavía abierto. Yo no he recibido hasta el momento ningún informe de la Fiscalía que me dé cuenta de esa situación, aunque ha aportado videos, placas. Hay 15 rostros como mínimo de las personas que han adelantado los seguimientos y hasta el momento no he tenido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía, con la gravedad, vuelvo e insisto, de que en diciembre, el 8 de diciembre del 2023, mis hombres de protección registraron a unas personas que estaban haciendo videos míos por la parte, pues por mi espalda, o selfies en el frente. Tengo también pues esos registros que aportaré a la Fiscalía en un proceso Danely, de ampliación de denuncia. Permítame, porque es importante entonces conocer qué dice la Fiscalía respecto a estas advertencias que está haciendo la lideresa social de Buenaventura, que dice, bueno, este funcionario que hoy me vengo a enterar, particularmente en diciembre de 2023, que es el mismo Pacho Malo que mencionó Daniel Coronel en todas sus denuncias, en la investigación que ha salido a flote, este escándalo en Buenaventura que tendría nexos con el narcotráfico, pues es el mismo funcionario que tomó todos mis datos, que tomó toda mi denuncia y que ella pues sospecha de que hubo manipulación del expediente y que también estarían detrás de seguimientos ilegales para ella y otros líderes de Buenaventura. ¿Qué dice la Fiscalía, Mauricio? Pues bueno, nosotros consultamos a la Fiscalía General esta mañana para preguntarle por el caso de Danely y pues lo que ellos nos manifiestan es que van a averiguar, tomar todas las averiguaciones de en qué va el proceso, porque está en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces pidieron remitir el correo, se les envió el correo formalmente para esperar la respuesta frente a este caso. Danely, usted sospecha de una irregularidad por parte de Francisco Martínez, conocido como Pacho Malo. Para usted, los investigadores del CTI de la Fiscalía o la Fiscalía en Buenaventura está contaminada, realmente no están haciendo bien su trabajo, o hasta dónde llega la posible complicidad de funcionarios de la Fiscalía en Buenaventura o en la regional del Valle del Cauca.
Bueno, la hipótesis que siempre tuvimos con mi abogado, con mi organización, yo soy activista del proceso de comunidades negras en Colombia del paro cívico, es que se están haciendo estos seguimientos ilegales usando la infraestructura del Estado, pues porque claramente usan los vehículos y hay muchas personas que son investigadores que estaban tomando registro de nuestras rutinas sin tener una investigación abierta y que estos datos lo estaban pasando a un tercero privado. ¿Quién es este tercero privado? Le corresponde a la Fiscalía investigar quién es. Pues yo lo que he hecho toda la vida es hacer denuncias, investigaciones, acompañar a las comunidades que están siendo asediados por los puertos en Buenaventura. Nada más esa ha sido mi historia, sí, ese ha sido mi aporte que he hecho como académica, como activista a Buenaventura. Y desde ahí empezaron las amenazas, o sea, dime qué haces y dime por qué te amenaza. Entonces, yo lo que creo es que se usó esta infraestructura para darle esa información a un tercero interesado y usaron pues la infraestructura del Estado para poder hacer este proceso de inteligencia. Y luego lo que también suponemos es que la primera idea era un falso positivo judicial, o sea, vincularnos con algún tema ilegal, cosa que no pudieron probar. Y como no se pudo, pues luego fue la orden de asesinato que efectivamente se dio, pero que afortunadamente pues no se concretó, dado que los jóvenes a los cuales les llegó mi fotografía dijeron que no iban a meterse con nadie de paro cívico y nos advirtieron y yo tuve tiempo de salir del territorio. Daniel, y finalmente, ¿usted siente garantías por parte de la Fiscalía en todas estas investigaciones, teniendo en cuenta pues que estábamos con una interinidad de la vicefiscal general Marta Mancera como fiscal general encargada? ¿Usted cree que hay garantías suficientes o para usted es importante que haya celeridad para que se elija a una nueva fiscal general de la Nación? Y permítame ahí también me uno, Mauricio, por supuesto la vicefiscal, ahora fiscal encargada, Marta Mancera, dice que ella no tiene nada que ver con el proceso, pero se han conocido unas pruebas, unos documentos donde pues unos investigadores del CTI dicen que cuando ellos le contaron a Marta Mancera lo que habían estado investigando y que encontraban cómo Pacho Malo tendría vínculos con el narcotráfico, pues ellos dicen que ella estaba tal vez interesada en que esta información no se conociera. Ahora ella es la fiscal en propiedad. ¿Usted qué responde a esa pregunta que le hace Mauricio? Bueno, yo creo que en este momento hay una crisis en el sistema, en la rama judicial en Colombia, eso es evidente. Eh, hay muchos cuestionamientos, hay muchas inquietudes sobre el actuar de personas tan importantes dentro de la administración de justicia en el país. Por lo tanto, creo que el panorama que está en este momento, pues no hay garantía para ningún proceso que se esté adelantando en la Fiscalía y pues menos obviamente para este proceso, dada la coyuntura y de pronto los intereses pues también que puedan haber ahí ligados. Entonces, en últimas, lo que yo quisiera apelar es al deber ser de la justicia y del aparato de justicia y que realmente pueda resolverse esta situación de tener a unas personas en la administración de justicia que no tengan los cuestionamientos que en este momento están, que enrarecen realmente el panorama de la justicia en Colombia y que sigue también teniéndonos a nosotros en un plano de no tener garantías para la denuncia, para la participación, para ejercer los derechos plenos a la exigencia de la justicia misma, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es que en este momento yo creería que no tengo garantías. Sin embargo, yo creo que hay que apelar al Estado a su deber ser y en ese marco me sostengo y creo que teniendo en cuenta esta situación, los antecedentes, el contexto mismo que hay, el Estado colombiano, pero también el aparato de justicia, la Fiscalía, debe brindarme a mí y a todos los líderes sociales del paro cívico y a todos los líderes sociales que tengan situaciones en este momento similares, las garantías de protección para que podamos seguir ejerciendo nuestros derechos y dejar claro que yo, pueden investigar sobre mí, nunca he estado amenazada por ningún grupo armado, mis investigaciones siempre han estado en función de develar
las estructuras del Estado, lo que es su operancia y las empresas portuarias en Buenaventura, nada más. Entonces, yo tengo la certeza pues de que no tengo ningún enemigo mayúsculo más allá de estas personas que de pronto les molesta que se hagan este tipo de denuncias, que no son denuncias que van en función de cerrar el desarrollo, sino de crear realmente condiciones de vida digna para el pueblo de Buenaventura. Danely, y pues nosotros vamos a estar muy atentos a la respuesta de la Fiscalía General frente a su caso, frente a sus denuncias, y pues las estaremos aquí pues informando, comunicando, Andrea, de lo que pueda pasar aquí en adelante con esa investigación que se adelanta en la Unidad de Derechos Humanos. Gracias por estar en Sigue la W, Danely, quien es lideresa allí en el puerto de Buenaventura. Y Andrea, pues Fuente nos cuenta que el señor Francisco Martínez, alias Pacho Malo, se encontraría actualmente vinculado todavía a la Fiscalía. Él habría sido trasladado desde Buenaventura a Roldanillo en el Valle. Y pues lo que se está pensando es que también podría ser trasladado a el departamento de Antioquia. Pues gracias, Mauricio. A propósito de esta investigación de Pacho Malo, de lo que tiene que ver con la Fiscalía en Buenaventura, pues vamos a hablar con los colegas de la revista Raya para que nos cuenten cómo surgió toda esta investigación, quién integra el equipo de Revista Raya, quién los financia, que también se ha abierto por ahí una polémica alrededor de esto. No se desconecten porque aquí sigue la W.